Vamos a abordar algunos factores importantes en la operación de la chaqueta de un reactor batch. Mi nombre es Gastón Guerra y soy profesor de control automático de procesos. Para entender adecuadamente la presentación es importante hablar de los subsistemas que conforman el sistema reactor. Y estos son, en primer lugar, el subsistema de control, compuesto por el controlador, por la válvula de control y por la termocupla que sirve para medir la temperatura. Y el segundo subsistema importante en esta discusión es el subsistema de agitación, compuesto por el motor de agitación y por la respectiva turbina. Es muy importante en esta presentación indicar cómo funciona o cómo interacciona la chaqueta de calentamiento con el resto del reactor. Como primera cosa tenemos que tener presente que el vapor entra por la válvula de control, que el controlador mantiene la temperatura de la mezcla de reacción constante, que el calor que suministra la chaqueta sirve para mantener la reacción y para compensar el calor que se pierde a los alrededores del reactor, y que además el calor transferido es igual al producto del coeficiente total de transferencia por el área de condensación dentro de la chaqueta por la diferencia entre la temperatura de vapor y la temperatura del reactor. Además, tenemos que tener presente que para que la chaqueta funcione normalmente, el flujo másico que sale por la trampa de vapor tiene que ser igual al flujo másico de vapor que entra por la válvula de control. Entonces, lo que es fundamental es que los flujos tanto de vapor como de condensado tienen que equilibrarse para que el nivel de condensado dentro de la chaqueta se mantenga constante y también lo haga su presión. Es importante también que se comprenda el circuito de vapor de la chaqueta. Entonces, el vapor, como ya dijimos, viene del caldero por la tubería que conecta con la válvula de control en la dirección que está marcada por la flecha. Pasa a través de la válvula en la dirección que está marcada por la flecha y entra a la chaqueta donde se condensa, ¿verdad? Y transfiere su calor latente, como ya dijimos, de acuerdo a la posibilidad termodinámica, y sale por la trampa de vapor en forma de condensado. Es importante que se comprenda cuáles son los componentes del circuito de vapor y cuáles son sus parámetros. El primer componente es la chaqueta misma. Sus parámetros son el volumen de la chaqueta y el área de transferencia, que es el área sobre la cual se condensa el vapor dentro de la chaqueta. El segundo componente es la válvula misma de control. Su parámetro más importante es el KB, que tiene que ver con el diámetro nominal de la válvula y con la capacidad de transporte. El siguiente componente es el controlador, con dos parámetros en el caso de un controlador proporcional integral, que son la ganancia proporcional y el tiempo integral. El cuarto componente es la termocupla, que es el sensor que mide la temperatura y que su parámetro más importante es el rango de medición. El quinto componente del circuito es la trampa de vapor. Su parámetro es el KT, que es el que da la capacidad de transporte de condensado de la trampa de vapor. El sexto componente del circuito es el motor de agitación. Su parámetro más importante es su velocidad de rotación. Para entender este problema es importante entender cómo trabaja el controlador de temperatura. El controlador de temperatura deja que la temperatura suba libremente en la posibilidad termodinámica hasta que la temperatura llega a su valor deseado. El controlador maneja
o modula la válvula de control. La válvula de control se mantiene abierta al 100% en tanto en cuanto la temperatura no haya llegado a su valor deseado. Una vez que esta temperatura llega a su valor deseado, la modulación de la válvula es muy tenue porque la reacción, que tiene una cinética proporcional al cuadrado de la concentración de la especie A presente, demanda todavía calor de reacción. En esta sección de la presentación vamos a hablar de la influencia de las variables de operación y de la especificación de los componentes del circuito de vapor sobre la elevación de la presión en la chaqueta. Una de las cosas más importantes es el valor del coeficiente total de transferencia. El coeficiente total de transferencia, cuando es muy bajo, como en este ejemplo, en donde estamos asumiendo en la simulación 500 vatios metro cuadrado grado centígrado, entonces hace que la temperatura suba hasta 40 grados centígrados cuando el valor deseado realmente es de 80. Eso tiene un efecto francamente dramático, porque hace que la válvula de control se mantenga abierta, porque no habiéndose llegado a la temperatura deseada, el controlador indica a la válvula que se mantenga abierta, con lo cual la elevación de la presión es dramática, como se puede ver, y produciéndose la explosión de la chaqueta. Para que ustedes puedan apreciar una operación normal de la chaqueta, entonces aquí presentamos una simulación con un U de 1000 vatios metro cuadrado grados centígrados, un TR, una TR deseada de 80, un KB de 20 kilogramos hora atmósfera, esa es la válvula de admisión de vapor, KT de 2 kilogramos hora atmósfera a la 1/2. Entonces aquí vemos temperatura de reacción normal, ¿verdad? Se adquieren los 80 grados a las 4 horas y media. El flujo másico de vapor y el de condensado coinciden totalmente, lo que nos hace pensar, como es verdad, que no habrá ninguna elevación de la presión, como se puede apreciar en la última diapositiva. Vemos en la línea roja es la presión en la chaqueta, la línea azul punteada es la presión de diseño de la chaqueta. Esta es una operación normal. En esta diapositiva vamos a ver un efecto combinado. Fíjense que tenemos un U de 1000 vatios metro cuadrado grado centígrado, que es el doble del valor de 500 que vimos antes, pero en este caso tenemos una válvula de control que está un poquito sobredimensionada. Entonces veamos qué es lo que pasa. Entonces llegamos a la temperatura deseada sin ningún problema, pero fíjense ustedes en la gráfica de flujo másico de vapor y flujo másico de condensado que hay un pequeño desfase alrededor de las 4 horas punto 2, y entonces ahí tenemos un exceso de vapor, lo que produce un pico de presión y la consiguiente explosión. En esta diapositiva vamos a ver el efecto de un subdimensionamiento de la trampa de vapor cuyo tamaño o cuya capacidad es solamente 0,5 kilogramos por hora atmósfera a la 1/2. Fíjense ustedes, la curva de temperatura de reacción es relativamente normal, aunque un poquito atrasada, porque como ya vamos a ver, hay una inundación de la chaqueta que disminuye el área de condensación dentro de la chaqueta. Acá esta gráfica en donde vemos el flujo másico de vapor y el de condensado nos permite observar que hay un desfase muy grande entre el primero y el segundo, lo que produce
como vemos en este gráfico, una inundación de la chaqueta hasta más de la mitad de su altura física, produciendo una presión, una elevación de la presión en la chaqueta versus el tiempo y una explosión a las 1:05 de operación. Entonces, resumiendo, vamos a mirar los efectos de dimensionamiento defectuoso de componentes o de operación defectuosa. Entonces, ¿qué pasa cuando el motor de agitación está parado o ha fallado? O la velocidad de rotación es muy baja. Entonces, lo que tenemos ahí es un bajo coeficiente interno de convección que produce un insuficiente valor de U que eventualmente puede producir una acción. Si el diámetro de la turbina de agitación es demasiado pequeño, entonces el número de reinos de agitación será pequeño, el coeficiente interno de convección será pequeño, el valor de U será insuficiente y podemos tener una explosión de chaqueta. Así también, si la válvula de control está sobredimensionada, entonces vamos a poner esa chaqueta en una condición en la que estamos metiendo más vapor que lo que puede descargar condensado, y entonces puede inundarse la chaqueta, con lo que vamos a tener una condición de un área disminuida y podemos tener una explosión de la chaqueta. Otro aspecto importante de los dimensionamientos defectuosos de componentes o de operación defectuosa tiene que ver con la trampa de vapor. Ya vimos, si la trampa de vapor es muy pequeña, entonces no alcanza a salir como condensado todo el vapor que hemos alimentado, puede inundarse la chaqueta, el área de transferencia disminuye, podemos tener una explosión. Si la válvula de control no cierra bien, y eso no lo hemos simulado, entonces lo que tenemos es una chaqueta que sigue recibiendo vapor sin que haya un sumidero de calor apropiado. Entonces puede elevarse la presión y la chaqueta puede explotar. La mala especificación del rango de la termocupla pues también va a presentar problemas, porque la medición, o sea, la señal medida no será la correcta. Otros aspectos importantes son el reactor muy pequeño, lo que va a producir un área de transferencia muy pequeña, el reactor adecuado pero volumen pequeño de chaqueta, vamos a tener problemas también. Potencia muy baja de motor de agitación nos va a crear problemas. Más información acerca del tema pueden encontrar en mi blog o me mandan un correo electrónico. Gracias por su atención y nunca olviden usar el casco.